Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días todavía con todas y todas. Yo quiero saludar esa abundante presencia de cada uno de ustedes. Quisiera primero pues pedirles que tengamos la bondad, pónganse de pie un ratito, por favor, les pido a todos, ¿sí? Y quiero pedirles que ustedes mismos se den un fuerte aplauso por estar en este evento. ¿Sí? Tomen asiento, por favor. Y decía esto porque ese es el nuevo Ecuador que queremos construir, ese es el Ecuador que debemos construir cada uno de los ciudadanos, cada uno con ese granito de arena que lo aportamos y que ustedes lo están aportando esta mañana acá. Quisiera saludar la presencia acá de las autoridades, la presencia de María Soledad Vela, nuestra asambleísta, de nuestra alcaldesa de la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, de nuestra gobernadora de la provincia de Orellana, del intendente de la Superintendencia de Control y Mercado, del delegado de la Contraloría General del Estado y evidentemente de cada uno de ustedes, de los líderes que están aquí, de las diferentes asociaciones, organizaciones y también, pues, ¿por qué no?, de los representantes de la Junta Nacional de Defensa del Artesano y del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Gracias por estar aquí. Me han dado el gran honor de compartir el día de hoy un tema muy interesante, que tiene que ver con la participación social, pero por supuesto, la participación social se hace con los ciudadanos y ciudadanas, con los seres humanos. Y los seres humanos en cualquier país en donde haya una convivencia democrática, tenemos derechos. Y esos derechos son los derechos de participación ciudadana, entre los cuales están evidentemente los derechos de participación política. Y los fundamentales y quizás los más conocidos para ustedes son los derechos de elegir y de ser elegidos. Ese es el más conocido para ustedes, ese es por el que quizás más le conocen al Consejo Nacional Electoral, pero tenemos otros derechos más que ya los vamos a ver. Yo agradezco la oportunidad de la Superintendencia de Control del Mercado de estar con ustedes acá, porque con mis compañeros consejeros, con Juan Pablo Pozo a la cabeza, Nubia Villasís como vicepresidenta, Paul Salazar, consejero, Ana Marcela Paredes, consejero, y este humilde servidor y ustedes como consejero, desde enero del año pasado que llegamos, estamos en una cruzada cívica por todo el país, aprovechando la mínima oportunidad que tenemos para conversar con nuestros ecuatorianos y ecuatorianas sobre los temas de los derechos de participación política. Hemos recorrido muchísimas provincias, tenemos un programa de capacitación que se llama ABC de la Democracia, que justamente el día de ayer estuvimos acá con los compañeros del sindicato de choferes, y saludo ahí la presencia de nuestro director de acá de la delegación, de Marco Tulio, estuvimos entregándole sus certificados, y cada evento que nos invitan es una oportunidad. Retomando el tema, y hablando ya como estaba Brigitte señalando, ¿sí?, la Constitución del Ecuador es una constitución pionera en el mundo. No existe ninguna otra constitución en la cual se hable de los derechos de la naturaleza, y eso nos hace pioneros. Y nos hace aún más pioneros cuando nuestra Constitución es una constitución eminentemente garantista de los derechos de las personas y es eminentemente también inclusiva. Habla de que todos los sectores deben ser incluidos en el convivir diario, en el convivir nacional, algo que no existía hasta antes. Entonces, el tema que yo voy a enfocar aquí es la participación política de los grupos de atención prioritaria. Grupos que hasta antes del 2008, en la Constitución de 1998 y más aún en las constituciones anteriores, no eran considerados de atención prioritaria, se llamaban grupos de atención vulnerables, grupos que el Estado podía o no tenía un deber y una obligación de atender. A raíz del 2008 se da al Estado la obligación de atender a estos grupos de atención prioritaria. Ya los vamos a ver cuáles son, ya vamos a ir detenidamente analizando cuáles son los grupos de atención prioritaria que la Constitución que se aprobó en el 2008, ¿sí?, es la Constitución que la rige ahora. Con otro adicional, decirles que también a veces se siente como que venimos a estas reuniones, conversamos, dialogamos y parecería que no hay un efecto, pero es un granito de arena, otro granito de arena, otro granito de arena. Yo aquí les voy a contar, por ejemplo, el ejercicio del voto de un ecuatoriano no es como ahora. No es como ahora. Los ciudadanos mayores de 18 años, en su gran mayoría, tienen el derecho obligatorio de ir y la facilidad de ir. Déjenme contarles que cuando esto empezó como república,
allá por los años 1830 y hasta 1900 inclusive, solo podían votar quienes eran varones, solo podían votar quienes tenían determinada cantidad de dote, de herencia, de capital, de alcurnia, y ni qué decir de las mujeres. Las mujeres no tenían el derecho al voto. Lo inició la señora Matilde Hidalgo de Proce, una ilustre lojana, ¿sí?, que logró que las mujeres sean insertadas, y así han venido desde que se formó Ecuador como república, trabajando para que tengamos hoy día lo que ustedes tienen cuando se convoca elecciones, lo que vamos a hacer en el 19 de febrero del 2007, para eso estamos trabajando los del Consejo Electoral. El hecho de que ustedes puedan ir a expresar ahí sí lo que ustedes quieran y también a saber qué destino le quieren dar a este país. Entonces, es bueno seguir haciendo estos programas, estos eventos, porque el ciudadano se va capacitando. Por ahí hay un refrán que dice que un pueblo que no tiene conocimiento perece. Y en esa cruzada estamos, creo que todas las instituciones públicas, absolutamente todo el Estado. Me ha dado mucho gusto ver como, por ejemplo, la Asamblea Nacional también está en una cruzada, también sensibilizando y capacitando a los ciudadanos, y nosotros también estamos. Vamos a ver dentro del tema que me ocupa, el tema de la participación política de los grupos de atención prioritaria, un esquema general les voy a dar. Vamos a ver primero la parte legal. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cuáles son? ¿Qué derechos tienen? ¿Qué dicen las otras leyes? Luego vamos a ver estadísticas que definitivamente muestran que el ciudadano sí le interesa participar en democracia, y más aún ciudadanos que no tienen obligación, como por ejemplo vamos a ver en el voto facultativo las personas de más de 65 años de edad, las personas con discapacidad, que son un ejemplo, y los jóvenes entre 16 y 18 años. Esto en contraposición a que por algún lado se pretenda decir que al ecuatoriano no le interesa la democracia, le interesa la democracia. Ya son 37 años que vivimos en democracia y tenemos que seguir defendiendo esta democracia, porque ahí son ustedes, queridos ecuatorianas y ecuatorianas, los que con su voto definen la situación. Entonces, según la Constitución del 2008, ¿sí?, establece que las personas de atención prioritaria, a las cuales el Estado debe implementar absolutamente toda la estructura para que se garanticen sus derechos, son las siguientes. Tienen ahí ustedes las personas adultas mayores, que son las personas mayores de 65 años, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las personas privadas de la libertad, quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, personas en situación de riesgo, víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil y desastres naturales o antropogénicos. Este es el universo de todas las personas de atención prioritaria, que el Estado está obligado a hacerlo. Si regresa, por favor, Fidel, si me ayuda. Pero yo quiero hacer aquí el énfasis en que dentro de estas personas, en la parte de los derechos políticos, que ya vamos a ver cuáles son, única y exclusivamente aquí entran las personas adultas mayores de 65 años, las niñas y niños no, porque ellos no tienen voto, pero los adolescentes sí, porque la Constitución dice que los adolescentes entre 16 y 18 años tienen la opción de votar, tienen voto facultativo, ellos deciden si votan o no. Las mujeres embarazadas, por supuesto. Las personas con discapacidad también tienen la voluntad de votar, no la obligatoriedad de votar. Las personas privadas de la libertad, pero las que no tienen sentencia y están en su proceso de juzgamiento, esas tienen la obligación de votar. Y pues quienes adolezcan de enfermedad y víctimas de violencia doméstica ya depende de su edad y de su situación. Entonces, ¿qué ha hecho el Consejo Nacional Electoral desde el 2008, que fue creado? Trabajar para que puedan tener y ejercer sus derechos políticos las personas adultas mayores, los adolescentes y las personas con discapacidad y las personas privadas o con libertad. ¿Cuáles son esos derechos políticos? Que tal vez ustedes solo crean que son elegir o ser elegidos. Aún la mayoría dice, el único derecho político que tengo es a elegir, a ir cada 4 años y dar mi voto para presidente, para asambleístas, para alcalde, no tengo más, pero veamos. Por favor, ayúdeme, Fidel. Los derechos políticos, miren, los derechos de participación y los derechos de participación política, ¿no? Elegir y ser elegidos. ¿Por qué? Elegir lo que hacen ustedes cuando van. Ser elegidos, ¿cuándo? Cuando ustedes toman lo que está acá abajo, que es otro derecho. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que estos adopten. Ese es un derecho que tenemos los ecuatorianos y que muchas veces quizás no lo ejercemos, no lo desarrollamos. ¿Cuál es otro derecho? Participar en los asuntos de interés público.
y existen muchísimos mecanismos. En las alcaldías existen los consejos cantonales para los grupos de atención prioritaria, existe lo que se llama la silla vacía, etcétera. Este es importantísimo, presentar proyectos de iniciativa popular normativa. Aquí veo muchos dirigentes de asociaciones. Cumpliendo determinados requisitos, ustedes pueden presentar proyectos de ley, que la Constitución, el Código de la Democracia y la Ley de Participación Ciudadana dice que estos proyectos deben ser, una vez que cumplan los requisitos, tratados por la Asamblea Nacional. Y en el caso de que no sean tratados, en determinado plazo hasta pueden ser aprobados, y ahí se pueden topar muchos temas de iniciativas populares normativas del convivir diario de ustedes, que quizás a veces no se los tomen en cuenta. ¿Cuál tenemos? Ser consultados de diferentes temas. El Ecuador ha pasado ya varias consultas en lo que tiene que ver con el tema de límites. La consulta de la Concordia, la consulta de Manga del Cura, la consulta de las golondrinas, sectores que no tenían definido a qué provincia pertenecían y que por eso había un retraso porque no podían desarrollarse normalmente. Ahora, esos sectores, a través de las consultas populares que se han hecho, ellos han sido quienes han decidido, en el caso de la Concordia, pertenecer a Santo Domingo Los Áchiras, en el caso de Manga del Cura, a Manabí, y en el caso de las golondrinas, a Imbabura. ¿Cuál es otro? Fiscalizar los actos de poder público. ¿Cuál es otro? Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. En este tema hay un gran avance, ya han habido muchas solicitudes, pero ahí también hay que cumplir un procedimiento. Todos los derechos que están aquí están sujetos al cumplimiento de determinados requisitos y procedimientos, y esto es nuestro deber como Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a una atribución que nos da la Constitución, que dice formar cívica y democráticamente a los ciudadanos, es nuestro deber instruirles de cómo hacerlo. ¿Cuál es otro derecho? Desempeñar empleos y funciones públicas en base a méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente e incluyente, equitativo, pluralista y democrático que garantice su participación con criterios de paridad y de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. Aquí hay muchas autoridades del Estado que el día de hoy deben ser escogidas, designadas a través de concursos de méritos y oposición, donde también hay que trabajar mucho, porque todavía el ciudadano no desarrolla esto y deberíamos todos los ciudadanos participar. El hecho de que yo esté aquí como consejero nacional electoral es un tema de un concurso de méritos y oposición, donde uno pone a consideración la hoja de vida de uno y también tiene que dar la oposición, que es un examen. Debemos participar más los ecuatorianos. Y finalmente el que les decía, conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que estos adopten. Entonces ya sabemos cuáles son los grupos de atención prioritaria, ya sabemos cuáles son los derechos que tienen, y hay algunos artículos que son interesantes de leer y que los voy a leer solamente para que ustedes los conozcan. El artículo 62 de la Constitución, por ejemplo, en el tema de los derechos políticos dice: las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto, universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente de conformidad con las siguientes disposiciones. El voto será obligatorio para las personas mayores de 18 años. Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, lo que les decía, para ellos es obligatorio. Aquí viene lo siguiente, ojo con esto, el voto será facultativo, es decir, que estos ciudadanos podrán o no votar, no tendrán ninguna sanción. Y el voto será facultativo para las personas de entre 16 y 18 años de edad, las mayores de 65 años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y las personas con discapacidad. Entonces, si hacemos un análisis de cuáles eran las personas de atención prioritaria que ya vimos, tenemos que voto facultativo del grupo de atención prioritaria, que es lo que vamos a analizar, son las personas entre 16 y 18 años de edad, los adolescentes, los mayores de 65 años de edad, los adultos mayores, y las personas con discapacidad, porque los ecuatorianos que habitan en el exterior no están en el grupo de atención prioritaria, los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tampoco están. ¿Sí? A gruesos números que ya vamos a ver después, por ejemplo, en el 2014, los jóvenes entre 16 y 18 años son más de 400,000. Las personas de la tercera edad son más de 1.262.000. Los miembros de la Policía Nacional son alrededor de 45,000. Los miembros del Ejército, de las Fuerzas Armadas, son alrededor de 50,000.
y los presos privados sin sentencia, privados de la libertad sin sentencia, son alrededor de 5.000. Si ven ustedes que si vamos sumando, ya suma un valor considerable. Y en el caso de las personas con discapacidad, que será donde haremos al final un gran análisis, son alrededor de 362.000 ecuatorianos que van a votar en el 2017, por poner algunos números, ¿no? Además, si me ayuda Fidel, también tenemos, pues, como la Constitución no solamente no puede estar sola, tenemos que los grupos, regrésele por favor, que los grupos de atención prioritaria definitivamente son los que decíamos, personas adultas mayores, niños y niñas adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades y víctimas de violencia. Sigamos, por favor. Tenemos, como decía, la Constitución no solamente puede regalar todo, debe generarse las respectivas leyes que las genera la Asamblea Nacional. Ahí tenemos la Constitución, que es la madre de las leyes, tenemos las leyes orgánicas, que son las que le siguen, las leyes ordinarias, los reglamentos de las leyes, las resoluciones, decretos, etcétera, en el orden de las leyes, ¿no? Pero para poder desarrollar todo este tema de los derechos políticos, tenemos la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y tenemos la Ley Orgánica y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, que en resumen, para no cansarles mucho, tienen el siguiente objetivo, dice, propiciar, fomentar y garantizar los derechos de participación del ciudadano en goce de sus derechos políticos sin hacer distingo de origen étnico, credo religioso, condición económica, orientación sexual, estado civil, grado de instrucción académica, grado de discapacidad o filiación política, y su ámbito abarca a todo el territorio nacional. Sí, estos son los objetivos de la Ley de Participación Ciudadana, de la Ley de Organizaciones Políticas y Elecciones, el Código de la Democracia. ¿A qué nos obliga esto? En este caso al Consejo Nacional Electoral, a hacer procesos electorales, a hacer que se respeten los derechos políticos de los ciudadanos sin ningún tipo de exclusión, sin ningún tipo de discriminación. Hay una frase muy interesante de un ecuatoriano muy sabio que dice que una sociedad que no sabe reconocer la diversidad es una sociedad que no se desarrolla, porque vive en constante conflicto entre los diferentes grupos. Aquí en este auditorio yo veo de todo, estamos mestizos, que creo que somos la gran mayoría, están blancos, están indígenas, no veo ningún, sí, está una persona afro, ¿sí? Están jóvenes, están de la tercera edad, estamos todos, y todos ellos construimos el Ecuador. ¿Cuándo una sociedad no crece? Cuando se discriminan a los sectores. Y déjenme decirles que en el caso del Ecuador sí ha habido mucha discriminación y sigue inclusive existiendo, hay mucho por hacer todavía contra las personas de la tercera edad y contra las personas con discapacidad y aún contra la población indígena. Nos falta mucho trabajar. Sigamos, por favor. Ahí vimos ya los objetivos, igual la Ley Orgánica de Elecciones Electorales, lo que les decía, y vamos entonces ahora sí a ver las estadísticas, lo que entiendo que a ustedes les va a interesar más, ¿no? Quisiera aquí invitarles a una reflexión. Dice, en el marco de la atención prioritaria, y esto lo digo con conocimiento de causa, Ecuador es un referente regional e internacional en el tema electoral y de participación política democrática. No se debe comparar aquí a ciertos países que tienen lo que se llama el voto electrónico, el voto por internet, ya que este voto facilita, pero en el caso de nuestro país no lo tenemos, primero, porque todavía nos falta cubrir muchísimas áreas geográficas para que haya el internet, y segundo, porque no hay una cultura política de la seguridad de esta votación. Cuando hicimos proyectos en los años 2014, tanto en Cuenca como en Azuay tanto en Santo Domingo Los Áchulas como en Azuay, funcionaron a la perfección, pero todavía no hay cultura democrática. Como en todo, los temas tecnológicos, electrónicos, son herramientas que se desarrollan. Pero aquí, por ejemplo, si tuviéramos voto por internet, la persona con discapacidad desde su casa podría generar su voto. El anciano que no puede movilizarse de su casa podría también implementar su voto. El ciudadano que está en el exterior también podría votar a través del internet. En el exterior son alrededor, según el censo del 2010, 2,5 millones de ecuatorianos están fuera del país. ¿Y saben cuántos votan apenas de los 2,5 millones? Solamente 318,000 ecuatorianos. Hay mucho por hacer todavía. Entonces, dentro de ese contexto, no podemos utilizar esta herramienta.
En el esquema de votación personal que se vive en Ecuador, hay muchas barreras que han tenido que ser esquivadas para lograr una atención prioritaria y motivar su participación electoral. La Constitución de la República define cuáles son los grupos de atención prioritaria y sus derechos. Ya los vimos. Es evidente que desde la participación política no se puede cubrir las necesidades de los grupos de atención prioritaria. Es decir, nosotros, el Consejo Nacional Electoral, no puede involucrarse en tema de los derechos ciudadanos de salud, de vivienda, de trabajo, etcétera, etcétera. Nosotros estamos para garantizar los derechos políticos. Nosotros estamos para que, si es posible, en cada proceso electoral, el 100% de los ecuatorianos ejerza su derecho al voto. Y que obviamente los otros derechos que ya vimos también sean ejercidos, ¿no? Desde el año 2008, el Consejo Nacional Electoral se ha valido de una serie de herramientas que ya vamos a ver para que ustedes entiendan por qué se ha aumentado la participación del electorado. Vimos ya que teníamos el voto facultativo y en base a este voto facultativo nos vamos a centrar en primer lugar en el análisis de cómo ha ido evolucionando el voto facultativo, ¿sí? Aquí haciendo una diferenciación clara una vez más. El voto obligatorio, todos los mayores de 18 años, ¿no es cierto? El voto facultativo vimos que eran las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad y los adolescentes entre 16 y 18 años. Sumados todos ellos, ¿sí? Miren cuál ha sido el valor, ¿no? En el 2009 participaron 1.743.303 ecuatorianos, en el 2013 2.162.053 y en el 2014 2.218.113. Si hacemos comparaciones tomando como año base el 2009, tenemos que en el 2013 hubo un crecimiento del 24% y en el 2014 un crecimiento del 25%, es decir, ha crecido el número de electores. Ahora viene este concepto que está acá, sufragantes. Ellos son los que verdaderamente participaron, porque si eran 100 los electores que constan en el padrón electoral, los que deben ir a votar, de esos solamente fueron a votar 75, solo fueron a 80, esos son los sufragantes. Miren, en el 2009 han sido 897.545, en el 2013 1.369.387 y en el 2014 1.466.504. Vemos aquí el crecimiento ya diferente, ¿no es cierto? Los valores son mucho más altos que estos. En el primer caso es un porcentaje de crecimiento del 52,6% y en el segundo caso es un porcentaje del 63,4%. Este ha sido el porcentaje que es de los que no han ido, de los ausentes, 48 de cada 100 en el 2009, 36 de cada 100 en el 2013 y 33 de cada 100 en el 2014. Esto ha ido bajando. Quiere decir que el ciudadano se ha interesado por participar más. Veamos ahora otra estadística. Ahora ya tenemos lo que yo les decía, el voto facultativo de las personas, primero los adolescentes entre 16 y 18 años y acá los mayores de 65 años. Miren qué sectores tan importantes. En el 2014, 577.130 electores entre 16 y 18 años. De ellos han votado efectivamente 416.673, lo que les decía. Los mayores de 65 años, en el 2014, 1.262.060 y han votado 795.844, 58,9% de crecimiento. Si analizamos estos cuadros, tienen el mismo comportamiento que el cuadro anterior. Crecieron los electores, pero crecieron más los sufragantes y el ausentismo bajó. En el caso de los de entre 16 y 18 años, el ausentismo fue del 27,8% y en el caso de los mayores de 65 años, tomando el 2014, fue del 36,9%. Ojo con estas cifras. Quiero contarles que el ausentismo en general de los que tienen el voto obligatorio es de aproximadamente el 18%. Aquí, el que tengan estos porcentajes es verdaderamente motivacional, porque no tienen obligación de ir a votar, pero ellos van a votar porque quieren hacerse presente y estamos trabajando como Consejo Nacional Electoral para que aún más lo haga. Sigamos, por favor.
Veamos ahora cómo ha sido la evolución de las personas con discapacidad. En el 2009, 105.065, en el 2013, 279.624 y en el 2014, 304.898 personas. Crecimiento increíble, ¿sí? No sé si se acuerdan, regrésele por favor. Miren el crecimiento acá de estos dos sectores, era aquí del 22, del 27, del 15, del 16, acá igual, ¿sí? Pero todos son menos de 40%. En las personas con discapacidad, vamos avanzando, existen estos crecimientos. De 105.000 se triplica en el 2014 a 304.000. Esto es en base al trabajo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, que es un trabajo en el cual es nuestra obligación, tanto para las personas con discapacidad como para las personas de tercera edad, implementar todas las herramientas para que esto se dé. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como la mesa de atención preferente, cuando usted ingresa al recinto y encuentra una mesa especial en la que se atienden a personas con discapacidad, en la que se atienden a adultos mayores, en la que se atienden a personas con obesidad grave que no pueden subir las gradas, pero se ejerce el derecho al voto, ¿sí? Ya les voy a describir el tema de voto en casa, ya les voy a describir, y les digo aquí, quizás no lo pueda hacer por lo corto el tiempo, pero también ya para las personas no videntes tenemos voto en plantilla braille, ¿sí? Y tenemos ya en la mayoría de nuestras intervenciones el lenguaje de señas para las personas que tienen discapacidad auditiva. Entonces tenemos que ir avanzando también para que esas personas se incluyan. Y obviamente el crecimiento de los sufragantes es aún mayor que el crecimiento de los electores. Miren, qué increíble ese incremento. De 72.000 personas que votaron efectivamente en el 2009, ahora son 230.137. Y les aseguro que en el 2017, con las políticas que estamos aplicando, van a ser muchas más. Es el 24,52% el índice de ausentismo que tiene en este sector. Regresemos, por favor, que es el más bajo de todo el sector de voto facultativo. Miren, los jóvenes tienen el 27,8% y los adultos mayores el 36,9%. Estamos desarrollando también campañas de sensibilización y capacitación con absolutamente todos los sectores. Con el ABC de la democracia que están haciendo nuestras delegaciones provinciales, en las que el año pasado logramos sensibilizar y capacitar alrededor de 156.000 personas, entre las que están alrededor de 80.000 jóvenes, entre 16 y 18 años yendo a los colegios. Para en ellos trabajar y hacerles ver que su voto es importantísimo y que ellos deben participar, porque debe ser escuchada su opinión. Sigamos, por favor. Vimos ahora entonces, y cuál es la conclusión de todo esto, que definitivamente el voto de las personas con discapacidad, ¿sí?, adolece del porcentaje más bajo de ausentismo. O sea, apenas 25 de cada 100 personas con discapacidad son las que no van a votar. Ahora voy a pasar a describirles cuáles fueron las herramientas que como Consejo Nacional Electoral nosotros hemos desarrollado para que pueda darse todo esto. Si me ayuda, por favor. Bueno, aquí ya vimos, ¿no?, el ausentismo, el voto facultativo, inclusive del promedio que había, de 33,90, que es el ausentismo del voto facultativo, el de las personas con discapacidad es menor, 24,52%. Veamos las herramientas que el Consejo ha ejecutado. Primero tenemos esta famosa, ¿sí?, el servicio de puerta a puerta o el servicio de taxi. Aquí nos ayudan muchísimo las cooperativas de señores taxistas, las cooperativas de camionetas, que en una cruzada cívica ese día, ¿sí?, nos ayudan a quienes no pueden tener facilidad para moverse de su casa por una enfermedad o por cualquier situación y que les llevan a su recinto a que ellos voten, ¿sí? Les describo más en detalle, dice servicio puerta a puerta, gratuito y capacitado en la atención a adultos mayores y personas con discapacidad. Esta iniciativa nace de la sociedad civil y es muy bien recibida por taxistas y ciudadanía en general. Una vez que llega al recinto electoral, él o la presidenta de la mesa se desplaza al taxi para que la persona ejerza su derecho al voto sin complicaciones ni incomodidades. Es recinto electoral, pero allá va la mesa
de la Junta Receptora del Voto para tomarle el voto. De ahí le embarca nuevamente en este taxi o en esta camioneta y se retira, ¿sí? Y obviamente el secreto del voto también se garantiza y se mantiene la custodia por parte de los militares entre la salida y regreso del presidente de la Junta. Veamos el siguiente, por favor. La mesa de atención preferente, lo que les decía, la que está al ingreso, ¿sí?, de el recinto electoral. Déjenme decirles que como Consejo Electoral realizamos ya una evaluación física con el CONADIS de los recintos electorales y apenas el 29,97% de todos los recintos electorales tienen rampas y el 36,9% pasamanos. Hay mucho que hacer en las facilidades físicas. De ahí es que el Consejo Nacional Electoral, en todos los recintos electorales grandes, donde ubicaremos a las personas que tienen dificultad para movilizarse, ¿sí?, ubicaremos esta mesa de atención preferente para que allí voten. ¿Cómo funciona esto? Dice, ¿sí?, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores, personas con obesidad o personas con dificultad de ejercicio o respiración no pueden llegar a su junta electoral por las barreras físicas que existen en las unidades educativas. Es verdad que van cambiando poco a poco, pero todavía no están en el estado. Por eso se coloca una mesa de atención preferente a la entrada del recinto electoral, donde pueden ser atendidos por personal capacitado e inclusive ejercen su derecho al voto en esa mesa. Vamos ahora al siguiente, al Consejo Nacional Electoral y al Ecuador le han dado la mayor cantidad de réditos a nivel internacional. El Ecuador en prácticas electorales es considerado un referente a nivel internacional y se nos ha pedido asistencia que se ha concretado ya para República Dominicana. Hemos ido a dar asistencia a República Dominicana y en las últimas elecciones del 15 de mayo, presidenciales de ellos, hemos hecho y hemos ayudado para que 105 personas con discapacidad voten en voto en casa. ¿Sí? Está pidiéndonos asistencia a Paraguay, está pidiéndonos asistencia a Salvador. ¿En qué consiste este voto en casa? Este voto en casa tiene que ver básicamente con la inclusión de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad son las que más se evidencia cuando se las logra incluir, llaman más la atención. Pero si vemos esto, en el Ecuador ha habido un proceso a través del cual las personas con discapacidad se han ido, ¿sí?, posicionando como un sector al que se ha atendido desde el año 2008 hasta la fecha en mayor énfasis, en su salud, en emprendimientos comunitarios, etcétera, etcétera. Y ellos a su vez han generado que esas acciones que se hacen para este sector de las personas con discapacidad se genere también para el resto de personas. El voto en casa se inició para el Consejo Nacional Electoral en el 2013. 16 personas con discapacidad física de más del 75% y mayores de 65 años votaron solamente en Tungurahua. En el 2014 se mejoró el asunto y 270 personas votaron en 12 provincias del país. Y para el 2017 tenemos, con la ayuda del CONADIS, que ha hecho un excelente trabajo en el tema de la discapacidad, tenemos una base de datos por la cual 4.500 personas existen con más del 75% de discapacidad física y 65 años de edad, que son las condiciones para el voto en casa. De ellas estamos trabajando para que en el 2017, 2.000 personas, el viernes 17 de febrero, 2 días antes de la jornada electoral, voten llevándole el Consejo Nacional Electoral el voto a su casa. ¿Cómo funciona esto? Nosotros ubicamos a las personas, nos acercamos a sus hogares, hablamos con ellos, les pedimos si desean ser parte de este programa, sensibilizamos, motivamos, estamos también haciendo un proceso de sensibilización con las personas líderes y lideresas de personas con discapacidad y ellos aceptan participar. Y el 17 de febrero vamos, una delegación, la Junta Receptora del Voto, llevando el voto a su casa. Ejerce el voto a su casa si es que lo puede hacer la persona con discapacidad física, ella misma, o si no le ayuda a alguien. Pero ¿cuál es la condición aquí? Que la persona no tenga ni discapacidad física intelectual o discapacidad física mental, que esté en el uso completo de su intelecto y de su mente, y que lo que no pueda es físicamente ir al recinto. Entonces se recogen esos votos, se los sella con las seguridades, se lo entrega a la fuerza pública y se los abre el día 19 de febrero, en este caso el domingo en que son las elecciones. Ese es el famoso voto en casa. Es muy fácil de pronto decir,
que no vale la pena tanto esfuerzo para que voten 2.000 personas. Pero yo les invito a pensar, si la persona que no puede votar soy yo, ¿me gustaría que se esfuercen? No se trata de una caridad o de una dádiva. Les recuerdo que es obligación de toda la función electoral generar las herramientas necesarias para que todas las personas puedan acceder a su derecho a ser elegidos. Aquí finalizamos el tema del derecho a ser elegidos. Vamos al otro lado, del derecho a elegir. Veamos ahora cómo están todos estos sectores en el derecho a ser elegidos. Veamos si han sido candidatos de las organizaciones políticas y han sido elegidos. Miren, en las personas mayores de 65 años, tenemos datos desde el 2002 y los porcentajes y las cantidades de quienes han sido candidatos, del total de candidatos, realmente es pequeño. Aquí hay mucho que hacer. Aquí hay que sensibilizar sobre todo a las organizaciones políticas que las personas de más de 65 años de edad también tienen mucho que entregarle al Ecuador. En el 2014, de 54.227 candidatos, ¿por qué? Porque eran elecciones seccionales. Les recuerdo que aquí en el 2014 elegimos alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales, etcétera. Apenas el 1,32% eran candidatos de las mayores de 65 años. ¿Y cuáles fueron elegidos? Apenas menos, el 0,87 cantan. De 11.256 dignidades que se elegían, apenas 98 personas fueron de los 65 años, de más de 65 años, porcentajes muy bajos. Sigamos, por favor. Vamos ahora con las personas con discapacidad. ¿Sí? ¿Por qué no analizo el voto de los jóvenes? Pregunta de examen. A los jóvenes para elegir, sí, pero ¿por qué no los tomo en cuenta para ser elegidos? Claro. ¿Le ayudan con un micrófono, por favor? Bueno, buenos días con todos. Agradeciendo la oportunidad estaba justamente ahorita dándome cuenta de los jóvenes. Los jóvenes son personas como cualquiera de nosotros. Dice que nosotros los ecuatorianos tenemos derechos a votar, elegir y ser elegidos. En este caso a los jóvenes los tomamos en cuenta para votar, pero para ser elegidos los partidos políticos no los toman en cuenta. Para mí los jóvenes son usados, son unas personas que simplemente le benefician al que gana, pero para mí sería muy primordial que también pueda ser una persona que tenga derecho a estar sentado en una mesa en la asamblea, por ejemplo, para que él pelee por las cosas de los jóvenes, porque hoy en día el Ecuador está solo para la gente adulta, pero para los jóvenes no hay nada. Bueno, sí, verdaderamente yo quiero aquí hacer un análisis. Yo les estoy hablando aquí, un aplauso a la compañera, les estoy hablando aquí de los jóvenes con voto facultativo que son entre los 16 y 18 años. Ellos no pueden ser elegidos porque todas, absolutamente las dignidades que se eligen, el requisito fundamental es ser mayor de 18 años, para vocal de junta parroquial, para alcalde, para concejal. Entonces, como ellos están en ese rango, ellos no pueden ser elegidos. Pero el resto de jóvenes sí. Y yo creo que sí, el Ecuador sí hay también un cambio generacional en ello. Sí vemos muchos jóvenes que ya están participando, que también son muy brillantes. Sin el ánimo de hacer propaganda política, ni tampoco propaganda a quien es mi compañero, pero el actual presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, tiene 37 años. Entonces sí se puede hacer. Lo que pasa es que los ciudadanos tenemos que seguir trabajando para eso. Y tenemos que generar la organización como la están generando ustedes aquí, aprovechando de lo que está haciendo la Superintendencia de Control de Mercado. La organización de ustedes es la que va poco a poco a hacer que más se generen los derechos. Veamos las personas con discapacidad, en lo que tiene que ver a ser parte de una organización política. Los movimientos políticos tienen adherentes permanentes y adherentes. Los permanentes son los que están todo el tiempo apoyando al movimiento político y los adherentes los que firmaron para que se constituya el movimiento. Miren, apenas el 16% de las personas con discapacidad forma parte de ser adherentes permanentes, del total de 100% de los adherentes permanentes.
56% de los adherentes apoyan muchísimo, miren. Y los partidos políticos, ellos pueden ser solo de carácter nacional, ¿sí? Y ellos tienen afiliados y promotores. En el afiliados apenas del 27% y promotores del 1%. En los candidatos, miren, igual. En el 2014, de 54.227, 1,72% apenas son los candidatos con discapacidad. Y los elegidos, apenas el 1,38% de 11.256. Y de ese 1,38%, que son exactamente 931 personas que fueron, 156 personas que fueron elegidas y que son personas con discapacidad, la mayoría están son vocales de las juntas parroquiales. O sea, aquí como Consejo Nacional Electoral todavía le debemos mucho al país, todavía debemos sensibilizar, todavía debemos trabajar más. Pero yo en esta mañana quiero venirles a plantear a ustedes y a poner a ustedes las estadísticas reales, las estadísticas que son. Sigamos, por favor. ¿Cuál sería la solución para que se incremente el tema de la participación? Primero, la acción social de todos los ecuatorianos y segundo, plantear la posibilidad de que haya una ley de cuotas, como se hay en otros países. Por poner un ejemplo, en Bolivia existe la ley de cuotas para el sector indígena, pero eso requiere también de que se incremente la cultura democrática de nuestro país. Se requiere de los dos lados, que el ente estatal trabaje, en este caso el Consejo Nacional Electoral, en sensibilizar y capacitar para una mejora de la cultura democrática de los ciudadanos y de las organizaciones políticas. Y lo más importante, la participación de ustedes, porque por más que el Consejo Electoral haga los esfuerzos, si no hay la respuesta ciudadana, nosotros no podemos avanzar. Quiero leerles finalmente las conclusiones de esta ponencia para no cansarles más. Y dice lo siguiente: Ecuador ha recorrido un largo camino por la equiparación de oportunidades. No me gusta hablar de igualdad porque la riqueza de nuestro país radica en la diversidad. Así como hablamos de diversidad natural, también se debe hablar de la diversidad humana, que es la encargada de dar la cara a nuestro país. No pretendo hacer esta mañana un tratado filosófico de algo tan simple y sencillo como lo es la participación democrática del ser humano. Simplemente quiero recordarles lo que la Real Academia de la Lengua dice sobre el significado de la palabra inclusión, que significa conexión o amistad de alguien con otra persona. A su vez, amistad quiere decir afecto personal puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Quiero invitarles a que hoy, cada uno de los que estamos aquí, nos hagamos un examen personal, a que busquemos en nuestro interior qué tanto queremos fortalecer a nuestro vecino, a nuestro amigo, a la persona que vende en la tienda del barrio, qué tan interesados o desinteresados somos en nuestro día a día. No lo hagamos con crítica, hagámoslo como el inicio de una nueva historia, una historia del Ecuador que queremos tener, un país lleno de oportunidades porque tenemos acceso a ellas. Un Ecuador lleno de gente diferente que se fortalece con las capacidades de cada uno, sumadas a las del otro. Un Ecuador con gente formada en democracia y que defiende la democracia con ideas, conceptos, propuestas. Un hermoso país donde nos dé gusto dejar a nuestros hijos un país hermoso y donde los veamos crecer y donde no haya miedo por lo que pueda pasar. De eso se trata el trabajar para que los grupos de atención prioritaria tengan acceso a oportunidades que nosotros sí las tenemos y que incluso en determinado momento no la tuvimos. Finalizo nuevamente diciendo que una sociedad que no sabe reconocer la diversidad es una sociedad que no crece, que no avanza, que no se desarrolla. Trabajemos pues entonces, ecuatorianos y ecuatorianas, para que este Ecuador entero sea una sociedad que reconoce plenamente la diversidad de sus integrantes. Muchísimas gracias por esta valiosa oportunidad.